Bueno, quiero entrar en un tema, porque yo, con el tiempo que llevo echando las cartas, me he dado cuenta de que mucha gente me ha comentado que les tienen miedo. Entonces, yo intentaré explicar un poco lo que son las cartas, a lo que yo sé que son las cartas, porque hay gente más enterada que yo. Y intentaremos a ver si podemos quitar el miedo a esta gente que vea este vídeo. Las cartas vienen de una época muy remota. Hablamos de los egipcios. En Egipto no se conoce ningún dios malo. Desde luego hay que reconocer que Egipto también es muy misterioso, todavía se investiga y tal. Estas cartas se sacaron de unos jeroglíficos que había en las pirámides o en zonas de cementerios del rey, los reyes, el cementerio de los reyes, que es tan famoso. Se encontraron escrituras y veían una forma de, no sé para qué lo empleaban, pero era una forma de ver el futuro. Allí había gente que conocía el tema de la astrología, sabían cuándo había una crecida de río para la siembra, cuándo había la bajada del río, del Nilo, para hacer ciertas cosas. O sea, gente muy inteligente. Pero también tenía un defecto. Esta gente que escribía los jeroglíficos, había un señor inteligente que le daba un dibujo y dice: tú tienes que hacerme este dibujo en la pared, o sea, grabado. Este señor grababa los dibujos, pero eran peones, no sabían escribir ni leer, o sea, no entendían los jeroglíficos. Pero el señor que escribió estos jeroglíficos lo enterraba vivo con el faraón, con la momificación, con las riquezas, porque no desvelaran los secretos de la tumba. Arquitectos, todos se escondían en la tumba muertos con el faraón. Y ellos creían que después de la muerte venía una vida mejor. Eso lo interpretamos como la vida espiritual. Dijeron que eran inmortales, es verdad, porque después de 5.000 años, que es la tumba más antigua que se ha encontrado, se sigue hablando de Egipto y sigue conociendo los nombres de la gente que estuvo viviendo hace 5.000 años. Esto es mucho. Hay otros que han muerto hace 200, no se acuerdan de su nombre. Entonces se ha conseguido la vida eterna. Pero bueno, el tema es que las cartas están sacadas de estos jeroglíficos. Se están estudiando y no se conoce de momento ningún dios malo. Malo de maldad, o sea, de diabólico, como la religión que dar a entender. Benedicto V, en el siglo XV, me parece que fue Benedicto V, un papa que hubo, cambió las cartas. En francés, en Marsella, la que leo yo de Marsella, han cambiado muchos símbolos. La hora de la fortuna eran 3 reyes, ahora son 3 símbolos. Está el diablo, era otro arcano, que supongo que la religión habla de la maldad de la persona. Está la del mundo, que es la número 21, bueno, el mundo, que tiene los 4 arcángeles. Entonces esto se convirtió un poco en lo religioso. Digo que al principio fueron cartas que jugaban, cuando había un tarotista en un bar o en un sitio público y lo pillaba los guardianes del rey en la Edad Media, hacía como si jugaran a la brisca. Y entonces se comentó mucho también que eran cartas para jugar a la brisca o al juego de cartas que se juega hoy en día, o al póker, o bueno, entonces había otros juegos, pero bueno, y lo han criticado mucho. Pero os quede claro una cosa: las cartas son para mí mágicas, es decir, dan una interpretación, dan un pasado, un presente, un futuro, y normalmente nunca se equivocan. Pero temor, no hay que tener ningún temor, porque lo que es la carta de la muerte, el 1.13, es un cambio. Es decir, no es que te vayas a morir, es un cambio de ciclo. Si estás bien, puedes estar mal; si estás mal, puedes estar bien. El diablo al revés, es una vuelta al orden. Es decir, que si el hombre era un alcohólico, era un fumador de drogas, te va a hacer una rehabilitación, va a hacer, bueno, es una vuelta al orden, es decir, quitar lo malo para lo bueno. Y tampoco es mala. Y también hay que decir que hay 4 cartas que se identifican como cartas malas, que son la torre también, que viene de la Edad Media, de Nostradamus. Desde que lleva un dibujo, encontraron unos dibujos suyos, identifican la torre, que es la destrucción de la casa, la destrucción de la vivienda. Y por ahí van los tiros. O sea, son cartas que tienen 5.000 años. No tienen ningún dios malo, no tienen nada malo en ellas, no hay nada maléfico. Solamente son cartas que te hacen ver el subconsciente, que te abren la mente. Es como decir que, mira, aquí tiene un camino lleno de piedras, si vas por aquí vas a tropezar, y aquí tiene otro camino que es más suave, y si vas por allí puedes tropezar, pero a lo mejor te irá mejor, irá más suave, andarás mejor y con el pie firme. Esto para mí son las cartas del tarot. Te ayudan
a salir de una situación crítica, porque cuando una persona tiene un problema, lo único que hace es, se cierra la mente, los nervios, la ansiedad, no dejan pensar y actúan sin pensar, y esto conlleva pues los problemas que hablamos, que todo el mundo conoce, que son los problemas de pareja, problemas de trabajo. Uno se va del trabajo por rabietas, por chinchar, y luego dicen, ¿yo qué he hecho? ¿Y ahora qué hago? O sea, no tiene que haber hecho esto. Entonces las cartas lo que hacen es advertirte, te hacen ver las cosas cotidianas de la vida. Mágicas, bueno, hay un poco de magia. ¿Por qué? Antiguamente se llamaban milagros, la gente que tenía fe en la iglesia, los católicos más que nada. Hoy le llamamos magia, porque yo personalmente, las cartas me hablan, me dicen, dile esto a este señor, dile esto a este señor, o señorita, el consultante. Y luego, si hablamos del pasado, decimos, es que esto ha pasado esto en la vida, y dice, pero bueno, ¿cómo puede saber este señor si no conoce a esta persona? ¿Cómo sabe lo que le ha pasado si no lo ha visto en la vida? Y ahí entra la magia. Es decir, las cartas se casan con uno mismo, para decirlo de alguna manera. Y llega un momento que cuando sabes interpretarlas, yo llevo 15 años estudiando, sigo estudiando para mejorarme, siempre para mejorar, y mi intención siempre es ayudar. Por esto, los vídeos que hay en la página web, que es www.minitarot.es, las paradojas, todo lo que hago es para ayudar. Las cartas llega un momento que te dicen lo que tiene que decir, y normalmente no se equivocan. Hay que lo interpretan mejor, otros lo interpretan peor, pero se quita el temor de encima. Las cartas advierten y aconsejan. Somos guías espirituales. Es decir, si yo te digo, va a pasar esto, no hagas esto, depende de usted que pase lo que dicen las cartas o no pase lo que dicen las cartas, siempre y cuando tengan fe, porque hay gente que no tiene fe y hacen burla. Y esta gente no sabe dónde se mete. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle en ese tema porque no hay tiempo y el vídeo no puede ser muy largo. Entonces, ya le digo, las cartas para mí son mágicas, porque me enseñan, me hacen ver lo que tienes al lado, los problemas cotidianos y por qué pasan los problemas cotidianos. Cuidado que hay un señor que tu mujer se va a ver con otro señor, o aparecerá un señor y te dará la puñeta, o un hermano tuyo te va a hacer la puñeta. Bueno, es un poco en común, ¿no? Hablando en común. Espero con este vídeo haber quitado un poco el temor a echar las cartas. No hay nada malo en las cartas, nunca se habla de muerte, nunca se habla de enfermedades. Las enfermedades también, hay gente que pregunta, pero yo creo para mí mejor que lo pidan al médico. Los médicos tienen máquinas, tienen cosas, saben si tienen azúcar, si tienen ácido úrico, ciertas enfermedades que no se ven en las cartas. Las cartas no hablan de enfermedades, hablan de algún problema que puedas tener, pero vamos, no es una cosa que se pueda interpretar como una carta para curar, solamente te advierten. Entonces, a partir de ahí, yo siempre he hecho las cartas para la pareja y el trabajo. Normalmente nunca he hecho cartas para el tema de la enfermedad. Si veo algo que me pueda salir, que vea la enfermedad, bueno, habla también de la enfermedad, pero si veo algo tan grave te puedo decir, mira, vete al médico. Pero esto es muy esporádico. Yo con los años que llevo quitando las cartas, me han salido 3 veces. Con más de 1000 tiradas, me han salido estas 3 cartas juntas que te advierten que tienes que ir a ver al médico. Entonces, para mí, las cartas no tienen nada malo. Quitaros el miedo, si no creéis en ellas, no lo hagáis. Si tenéis fe, probad y haced preguntas que sepáis, y si os contesta lo que queréis oír, luego veréis que no son tan malas ni son tan falsas como mucha gente quiere hacer entender por internet, en burla y en cosas. Son gente religiosa, fanática, que solamente creen en un Dios. Y las cartas, pues también son religiosas, pero bueno, no sé si es el mismo Dios, pero cada uno tiene sus opiniones. Y yo respeto la opinión de todo el mundo. Uno puede pensar lo que quiera, el otro puede pensar lo que le parezca, cada uno puede creer lo que quiera. Igual que yo creo en las cartas y me merezco el mismo derecho que cree en Dios y va a ir a misa y hace sus oraciones. Entonces, ya le digo, el temor está de más. Las cartas nunca hablan de nada malo, nada que pueda, que pueda perjudicarle. Siempre aconsejan lo mejor. Y nuestra intención es ayudar a esta persona en situaciones críticas. Pues las preguntas tienen que ser concretas, no pueden ser preguntas tontas. ¿Quién va a ganar la guerra? ¿Quién va a ganar el partido de fútbol? Estos son preguntas tontas, las cartas no lo dicen esto. Ahora, si tienes un hijo en la guerra y preguntas cómo le irá, esto sí te lo contestan las cartas. Ahí depende de la pregunta que hagas. Pues a razón, ya le digo, el temor quíteselo, prueben a echar las cartas y luego juzguen
y critiquen si ven que no funcionan. Yo para mí les digo, el tiempo que llevo tirándolas, todos los que le he echado las cartas, ellos mismos, como son compañeros, me contestan diciéndome que efectivamente sucede lo que dicen las cartas. En mayor medida o en menor, pero sucede. Un saludo y espero que quite el temor el que vea este vídeo. Ya sabe, www.minitarot.es es una página de internet y ahí también explico un poco más del tema. Un saludo y hasta la próxima.